Hola, cordial saludo equipo de parkour. En la sesión de hoy vamos a primero explicar el aplicativo que tenemos acerca de las habilidades técnicas del parkour y a explicar cómo funciona. Y después vamos a hablar sobre cómo trabajaremos en el plan de entrenamiento a partir de ahora, cambiando la perspectiva de una etapa de preparación general a una etapa de preparación más específica. Entonces, atentos. Para esto, lo primero que tenemos que saber es qué es la etapa de preparación general y qué es lo que se hace en esta. Bueno, esta tiene el objetivo de adquirir una forma deportiva, la cual eleva el nivel general de la capacidad de trabajo de un individuo a través de un desarrollo de capacidades funcionales, motrices y hábitos. Es decir, se empieza a aumentar la fuerza, la rapidez, la resistencia, la movilidad o la flexibilidad y la agilidad de forma general en el cuerpo del deportista. Y los componentes de esta preparación deportiva son, primero, la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación psicológica y también la preparación teórica. Pero entonces, ¿qué es la forma deportiva? La forma deportiva es el estado más óptimo que tiene un deportista para garantizar la consecución de unos logros deportivos. Entonces, es la forma más óptima en la que puede estar el deportista, según la disciplina, para tener un mayor logro deportivo. La etapa de preparación física más especial o específica según el deporte tiene un objetivo que es garantizar la consolidación de esta forma deportiva, en donde se adquiere una dirección más especializada hacia el deporte. Entonces, la etapa de preparación general va más enfocada a una forma deportiva general del deportista, es mejorar su resistencia, su fuerza, su velocidad, ¿sí? Como cualidades y aspectos generales que debería tener el deportista. Pero esta preparación más específica va direccionada al deporte como tal y a la modalidad deportiva de este deportista, en donde en la se tiene que intensificar el trabajo de tal manera que se logre un desarrollo más amplio de todas sus habilidades funcionales especiales y los hábitos motrices específicos. Entonces ya empezamos a hablar de una técnica más compleja, empezamos a hablar de exactamente qué es lo que se trabaja en la competencia de esa disciplina para saber cómo trabajarla y cómo mejorarla. Pero entonces, ¿qué es lo que va a cambiar de nuestra estructura? Primero, en estas 7 semanas que estuvimos trabajando, logramos captar lo que era trabajos de fuerza general, lo que fue capacidad aeróbica, lo que fue velocidad, lo que fue trabajo de flexibilidad, ¿sí? Y lo que fue trabajo de técnica, complementándolo siempre cada semana, también con ejercicios de estabilidad, ejercicios de coordinación. Pero entonces vamos a cambiar un poco el direccionamiento y ahora vamos a también empezar a trabajar fuerza submáxima, en donde tenemos que hacer un test de nuestra repetición máxima, que ya va a tener un peso, o sea, una resistencia adicional a los trabajos de fuerza que se hacían anteriormente, que fue más trabajos de calistenia y de resistencia, en donde se trabajaba con el peso corporal. Ahora vamos a empezar a trabajar con un peso externo. Los lunes van a ser de estabilidad, los martes de trabajo del tren inferior de fuerza submáxima. Los miércoles va a ser de velocidad de reacción y de coordinación. Los jueves van a ser de técnica. Los viernes van a ser de fuerza submáxima del tren superior. Los sábados serán de descanso y los domingos, como normalmente lo hacemos, nos reunimos a realizar recorridos explosivos. Ahora, este link ya se los había compartido con anterioridad, pero quiero explicarles más detenidamente estos movimientos.
Entonces, los movimientos de parkour basados en la Federación Internacional de Gimnasia. La federación habla sobre unas habilidades técnicas del parkour. Aquí es donde los divide en diferentes áreas. La primera son los aterrizajes, la segunda las técnicas de vault. Los aterrizajes, recordemos que van a ser entonces todos los elementos de recepción, todos los elementos de caída, de rolls, entre otros. Los vaults son los elementos en los que yo supero obstáculos, los elementos de pared, elementos de barra, balanceos, elementos acrobáticos hacia adelante, elementos acrobáticos hacia atrás y laterales, acrobáticos generales, y hay una adicional, una prueba de habilidades técnicas en el parkour. Entonces, entrando con los aterrizajes, nos vamos a encontrar diferentes técnicas. La primera, estas están divididas como 1, que es menor dificultad, y 10, que sería la mayor dificultad. Entonces nosotros podemos, cuando queramos aprender toda el área de aterrizaje, empezar con el 1 y empezar ahí. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 10, porque este también es el nivel de complejidad que tiene esta técnica. Entonces iniciamos en los aterrizajes con un roll hacia adelante, con precisiones a la corrida, con stride y precisión, con precisión enganche. Pero si yo no sé qué es esta técnica, yo le doy clic y así puedo ver una imagen proyectada en donde me explica cómo es la técnica paso a paso o fase a fase. Entonces, así mismo voy a encontrar las diferentes técnicas. Ya entre las más complejas tendríamos posición de colgado, salto de brazo a 180 grados más precisión, o precisión a la corrida a una barra, o strike 360 precisión, o un flip y precisión. Miremos este 10, que es el flip y precisión. Entonces ya sería, ahí podría ser un front, un back, un side flip con un pequeño obstáculo. Entonces son variaciones que se le empiezan a dar, y así se empieza a agregar el nivel de dificultad. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿esto para qué nos sirve? Resulta que esto es una gran guía para saber cómo es mi camino, cómo es el camino en el que yo voy, qué tal estoy, ¿sí? Si yo no sé cómo estoy en el parkour, si yo de pronto me siento muy estancado, de pronto no sé qué más quiero aprender, pues entonces yo entro a esta guía, una guía que es didáctica, a ver qué es lo que me falta. También hay una prueba de habilidades técnicas en el parkour, en donde se pueden evaluar las habilidades de cada deportista según el área. Entonces, saber el deportista cómo están los aterrizajes. De pronto hay alguien que es muy bueno en las acrobacias, pero tienen muchas falencias en las técnicas de vault. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a evaluar también de forma autónoma, de forma independiente, para saber qué tanto estamos mejorando, cómo nos estamos desempeñando en cada área y conscientemente qué es lo que tenemos que ir mejorando. Entonces, esta guía quería explicárselas de una forma más detenida para que las tengamos en cuenta. Asimismo, pueden entrar a cualquiera de estas áreas y mirar qué es lo que quieren aprender, o sencillamente empezar a aprender los movimientos, los nombres, cómo se hacen las fases, entre otros. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, no duden en comunicarse conmigo.